Ven, bueno, como ven acá, estoy con un amigo que estimo mucho, que admiro mucho, que respeto mucho, mi amigo Jorge Coqui Badilla. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Coqui amablemente nos trae la palabra en esta preciosa noche y antes de cederle el espacio, quiero que usted y yo oremos por él. Amén. Si usted puede ir donde usted se encuentra, usted extienda su mano, por favor. Ahí no importa, aunque usted le extienda su mano al teléfono, no importa. El Señor hará la obra, amén. Señor y bendito Padre Celestial, te doy las gracias por mi amigo Coqui, Señor. Gracias por su disposición hoy, esta noche. Gracias porque él vino desde su casa, Señor, allá en Heredia, Señor. Gracias porque tú lo has guardado, tú lo has librado de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú pongas tu mano hoy sobre él, que tú pongas tu bendición, Señor, sobre su vida, Padre. Que tú vengas, Señor, tomando el control de lo que él va a exponer, Señor, de lo que tú le has puesto en el corazón para que él pueda hablar, que él pueda transmitir, Señor, el mensaje que tiene para nosotros en esta noche. Guarda su lengua, guarda su boca, guarda su corazón, Señor, para que tú hagas tu obra. Nosotros nos preparamos para recibir la palabra, nosotros nos preparamos para que esa semilla que el Padre va a plantar hoy, que germine en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Bueno, Coquito, yo me quedo por aquí porque me dijiste que había algo que hacer. Claro que sí. No sé lo que Primero es. que nada, saludar a toda esa maravillosa gente, ¿verdad? Que nos acompaña semana tras semana. Increíble, ya vamos por el año, ya desde que se decretó la cuarentena por esta pandemia, de por sí ya muy conocida por todos. Y de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes. Y Fran, tengo una curiosidad más que todo. Claro. O algo muy curioso, quiero decir. Resulta que la última vez que me invitaste a predicar, Ajá. estaba cumpliendo años Sir Lenny. Ah, ok. Y hoy precisamente está cumpliendo años Yorleni, ¿verdad? Entonces, Okay. vea qué casualidad. A la de menos, a la próxima le va a tocar a la otra hermana, ¿verdad? Karen, pero... Después, Así ¿verdad? que Yorleni, que la conozco desde muchísimos años, creo que ya 20 años, felicitaciones en tu día, ¿verdad? Que Dios me la bendiga muchísimo y que le conceda muchísimos años más de vida y que podamos siempre tener esa amistad maravillosa como hasta ahora la hemos tenido. Y sí, como decía Frank, para entrar de una vez con el tema, pues quería que ustedes mismos vieran en carne propia del mismo Frank, ¿verdad? Que un par de preguntas sencillitas. Frank, la primera pregunta es la siguiente. Cuando llega, por ejemplo, un superior tuyo, sea Mi jefe, pastor o su jefe, lo que sea, un superior, de pronto te sorprende y empieza a halagarte por tu trabajo. Okay. Dice, Frank, está haciendo un maravilloso trabajo, tu aporte es increíble, siempre estás puntual, hace las cosas de una manera muy divertida y dinámica, y usted escucha y recibe esa lluvia de halagos. ¿Qué es lo que a usted le viene a la mente y qué es lo que siente usted en ese momento? Lo primero que siento es que me está halagando para después sacarme las cosas malas. Eso es lo primero. Porque así usualmente sucede, ¿verdad? Ahora, antes de eso, ¿verdad? Yo no sabía lo que me iba a preguntar Coqui, pero antes de eso, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios el trabajo siempre ha sido así y me he desempeñado bien en el trabajo donde estoy. Pero sí, casi siempre cuando te halagan mucho, sobre todo cuando es un superior, es porque primero te tiran lo bueno y después viene algo malo por ahí. Ah, ok, entonces, habiendo escuchado todos esos halagos, ¿no has escuchado en algún momento de esos halagos esa pequeña palabra de 4 letras que dice pero, y ahí va a otra dimensión? Ajá. Entonces, ya desde ese halago, ya ese pero, ya que es lo que se le viene hasta la mente, que es lo que se le cruza. Sí, se cruza ahí que viene algún regaño, que viene, quién sabe qué hice mal, quién sabe en qué metí la pata, como decimos, ¿verdad? Entonces, lo primero que se me viene a la mente a mí, ¿verdad? Es, primero te estaban preparando, ¿verdad? Te estaban poniendo ahí la cama bien bonito y todo el asunto, y después, tome, pum, viene lo malo. Mi esposa tiene una frase para eso. Mi esposa dice, primero el gustazo, Ajá. y luego el trancazo. Entonces, por ahí yo quiero empezar, así que Frank, muchísimas gracias. Bueno, entonces, poquito, quedan buenas manos, que Dios me los bendiga, ya casi nos vemos si Dios quiere. y claro que sí, por ahí surge el tema, más o menos por allí, el Padre me ha dado, ¿verdad? Considero yo en mi corazón, a través de la palabra del Señor, un mensaje que nos compete a todos nosotros como iglesia, a todos
dentro de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, y también sabemos que hay hermanos que no son de esta iglesia, pero nos acompañan, ¿verdad? Semana tras semana. Así también ustedes pónganle el nombre de su iglesia, de su congregación aquí, porque estaba analizando en las últimas semanas atrás de qué es lo que le toca hacer la iglesia después de esta pandemia. Ya hemos escuchado a nosotros el gran avance de la medicina con estas vacunas para el COVID. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero el caso es que ya es el tema actual, ¿verdad? Acerca de la medicina, ¿verdad? De cómo ha avanzado a grandes pasos, ¿verdad? Pasos agigantados. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que nos compete a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Entonces, yo quiero que primeramente ustedes tomen sus Biblias, que por favor, ¿verdad? Yo sé que están en la comodidad de su casa. Eso sí, si usted está en este momento comiendo, está cenando, no se preocupe, siga usted comiendo tranquilo, no quiero que se me vaya a atragantar, ¿verdad? Sino que disfrute la cena. Pero si usted está desocupado y tiene la Biblia ahí a la par, por favor, me gustaría que me acompañen al libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 y versículo 1, en la Reina Valera, por respeto a la gran mayoría que usan esta versión, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, está hablando el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Estas son las palabras que salen de la boca de nuestro Señor, del Maestro. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y también tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Allí es, hasta ahí el gustazo, ¿verdad? Si vamos a aplicar esa frase que dice siempre mi esposa, siempre la ha aplicado a mi hija, me la ha aplicado a mí y también a buena parte de su familia también. Entonces ahí viene primero el gustazo. Vea qué bonito escuchar de las propias palabras del Maestro todas esas palabras maravillosas, todas esas palabras hermosísimas. Eso hasta que uno se le infla el pecho, ¿verdad? Y uno dice: wow, me siento halagado, me siento reconocido por el trabajo, me siento feliz porque alguien ha admirado. Y quién mejor que el gran hermano, ¿verdad? El mayor de todos, el propio Señor Jesucristo, el que te halaga, el que te dice, que te hace la palmada en la espalda y te dice: buen trabajo, lo hiciste muy bien, lo estás haciendo pero fenomenal. Ahora viene, ahora sí, el trancazo, esas palabras que a nadie nos gusta oír en medio de esos halagos. Dice en el versículo 4, pero, ¿verdad? Un pero que suena así como un eco así al oído, ¿va? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y estamos hablando en términos meramente espirituales. No estamos hablando de romance con nadie ni nada por el estilo, sino algo meramente espiritual. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Damas y caballeros, hoy la iglesia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ha estado donde está hasta la fecha del día de hoy, 28 de enero de 2021. La iglesia con los años, a pesar de que el Maestro ascendió al cielo hace 2021 años atrás, la iglesia no ha desaparecido. La iglesia ha estado presente, la iglesia ha estado aquí en esta tierra, y la iglesia en algunos casos ha levantado la mano y dice: aquí estoy. Y gloria a Dios por eso, porque la iglesia es la representante del reino de los cielos aquí en la tierra, y eso lo tenemos muy muy claro. Pero ¿qué es lo que sucede con la iglesia de hoy? La iglesia en la actualidad, en la modernidad, la iglesia se ha encerrado en las 4 paredes de la iglesia, se ha quedado encuevada, se ha encerrado atrincherada. Esto me recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era una guerra de trincheras. Ahí nadie salía, por más experimentado que tuviera, pero ahí estaban encerradas. La iglesia hoy en día está atrincherada. La iglesia se queda allí, detrás de la puerta de ese templo, de ese edificio.
Y el problema allí es cómo podemos llamarnos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra si no salimos de esas 4 paredes. Por si ustedes no lo sabían, tal vez algunos sí, el término iglesia viene del griego eclesía. Y eclesía, como algunos erróneamente lo han expresado, creen que significa asamblea o congregación, pero en realidad el término más primitivo dice llamar fuera. Eclesía quiere decir llamar fuera. Y usualmente era para hacer una reunión. Es decir, en los tiempos de bíblicos más atrás de la era de nuestro Señor Jesucristo, allí los griegos sonaban una corneta o una trompeta para avisar a la gente que salieran de sus casas y se fueran a reunir fuera de sus casas, ahora sí, a una asamblea, a una reunión. Pero hemos ignorado esa primera parte, la parte más primitiva, que es llamar fuera. Entonces la iglesia está haciendo lo contrario, se está encerrando dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y hoy por hoy, después de esta pandemia, viene esta gran pregunta: ¿qué es lo que la iglesia va a hacer después de esta pandemia? ¿Cuál es el deber de una iglesia post pandemia? No podemos quedarnos, damas y caballeros, encerrados detrás de las 4 paredes. No podemos ignorar que hay un mundo que está caminando, que está corriendo afuera de las 4 paredes. Hay personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, ese mensaje del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo por cada una de esas personas que se pierden. Miren, les voy a contar una pequeña ilustración. Resulta que había una mamá con un niño pequeño de 4 años. ¿Qué edad puede tener Samuelito, Frank? 2 años y 4 meses. 2 años. Bueno, pongámosle 3 años para ponerle un número más redondo. Imagínense que esa mamá vaya con un niño de 3 años y ella es nueva en ese lugar y le van a recomendar un río. Entonces ella muy feliz y por supuesto el chiquito muy contento de que se va a meter al río, pues la mamá lo lleva y le recomienda ahí una pequeña poza ahí a orilla del río, ¿verdad? Y entonces la mamá ahí le permite al chiquito mojarse los pies, el chiquito camina ahí un poquito y la mamá de pronto empieza a entablar amistad con otra persona y en eso que se distrae hablando con otra mamá, el chiquito se fue adentro de la poza y empezó a ahogarse. Y el chiquito trataba de salir a flote, trataba de surgir y todo, por supuesto, por la edad de 3 años no podía ni siquiera mantenerse de pie. Y la mamá pegaba gritos y gritaba y decía: ¡auxilio, mi hijo se ahoga, mi hijo se ahoga! ¡Auxilio, ayúdame! Y la mamá no sabía nadar, no sabía ni siquiera arrastrarse como hacen algunas personas. Y la mamá pegaba gritos de auxilio. Y entre más gritaba, el niño todavía luchaba por su vida, trataba de salir de allí, trataba de poder sobrevivir, de agarrar un poco más de aire. Finalmente, damas y caballeros, sucedió lo que ustedes menos esperaban. El chiquito se ahogó. Pero esta historia no queda allí. Lo que vino después fue mucho más aterrador. La mamá se dio cuenta, minutos después, de que el nivel del agua le llegaba apenas a la cintura a ella. Y ella lo que hizo en todo ese momento, por el temor o por no atreverse, y en otras palabras, por la falta de conocimiento de saber nadar, dejó a su hijo morir a la vista de ella. Hoy por hoy eso sucede con la iglesia. La iglesia a veces juega de saber mucho de la palabra del Señor, juega mucho de a veces canciones, y descarga varias canciones en el celular o en la computadora y empieza a memorizárselas. Pero afuera hay gente que se están ahogando, gente que está deseando que alguien salga y los rescate. Si esa mamá hubiera sabido que el verdadero nivel del agua le llegaba a la cintura de ella, pues ella no hubiera perdido tiempo y rápidamente se lanza a salvar al chiquito. Lamentablemente falleció allí a la vista de ella. Hoy por hoy la iglesia está haciendo las mismas cosas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha perdido su enfoque, se ha apartado de lo que en realidad debe ser la función de la iglesia hoy en día. ¿Recuerdan ustedes la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, una vez
que eran convertidos, cuando eran evangelizados, compartían la fe, ellos se alegraban y se motivaban y seguían adelante. ¿Y a qué salían adelante? Pues a compartir su fe con otros. ¿O creen que fue casualidad que Pedro, cuando habló la primera vez, se convirtieron 3,000 personas? Y de esas 3,000 personas no quiero ni pensar cuántas más se convirtieron si fueran haciendo labor evangelística. Hoy por hoy, la iglesia, el ministerio el evangelismo, ha sido la más ignorada. Y no es porque yo sea el director de evangelismo en la iglesia, sino porque ya eso se viene viendo desde muchísimos años. Eso no es un pecado, no es un error de la iglesia hoy en día, sino de muchas iglesias y de muchísimos años atrás. Pero hoy, damas y caballeros, quiero concentrarme en usted y en mí, en los que nos llamamos la frater, cariñosamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia hoy en día se aísla a través de seminarios, a través de conciertos, a través de campamentos incluso, a través de actividades que lo que hacen es llenar más y más gente que ya están convertidas. Y cuando terminan todas esas actividades, vuelven otra vez ¿a dónde? A sus casas simplemente. Y la iglesia se aísla del mundo. Creemos a veces también que el evangelismo es algo extraordinario, que eso es un trabajo de los líderes o de los pastores o incluso de los evangelistas. ¿Por qué? Porque dicen que el evangelista es el que tiene esa pasión y tiene esa determinación y esa carisma y todo. Pues no siempre es así, damas y caballeros. No siempre es así. La Gran Comisión dijo, id y hacer discípulos. Y no dice, bueno, cuando estén listos, cuando estén preparados, cuando tengan la motivación, pues ahí hablamos y ya vuelvo otra vez para motivarlos. No, la orden fue clara, lo que se llama en el término gramatical un comando. Y ese comando es una orden. Id y haced discípulos, dice en Mateo 28:19. Damas y caballeros, la iglesia, muchas personas dentro de la iglesia han perdido el gozo de la salvación. Y hoy no me quiero enfocar en que si la salvación se pierde o no se pierde. Ese no es el punto. Esos son temas que nos distraen más bien de esa labor evangelística de hoy en día. Lo que quiero decir es que ese gozo es muy distinto a ese sentimiento que le llamamos alegría. ¿Sabían eso? El gozo no es lo mismo que decir alegría. Y les voy a explicar por qué. El gozo es algo que usted tiene. La alegría es lo que usted siente. ¿Por qué? Porque el gozo es una decisión. Repito, el gozo es lo que se siente, mientras que la alegría es, lo que se tiene es el gozo y lo que se siente es la alegría. El gozo es una cultura, mientras que la alegría es una emoción. El gozo es permanente y la alegría es algo pasajero. Miren, estaba leyendo un artículo, se me olvida el nombre, pero sí es un psiquiatra español, que él explicaba la diferencia entre gozo y alegría, y él dibujó un círculo. Y en el punto, en el centro, ahí escribió gozo. Y al lado de ese otro círculo, dibujó otro también, y en el centro puso alegría. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la persona tiene un gozo, pueden venir circunstancias, puede venir tribulaciones, puede venir todo lo que sea, pero como él tiene el gozo, nada lo mueve de ese centro. Y cuando es la alegría lo que está en el centro de ese círculo, cuando vienen todas esas pruebas y todas esas circunstancias, se descentraliza y se pierde la alegría. Y lo mismo sucede con la salvación. Miren, hay personas, no sé si me estarán viendo, pero hay personas que me han acompañado antes de la pandemia y se les veía en el rostro el gozo de la salvación en esa persona. Y estoy hablando, por ejemplo, de una Ivoncita, que ella en una ocasión me acompañó allá en mes de febrero, ya va a ser un año de eso, antes de la pandemia. Y se le expresaba en el rostro el gozo de ella de ir a evangelizar, porque ella sabe que ese gozo que ella sentía de la salvación era para compartirlo con otra persona. La otra persona también de la que hablo es Estevitan. No les pedí permiso a ellos para nombrarlos, así que me disculpan, pero yo sé que me entienden. Incluso con Estevitan, ¿sabe qué hicimos? Fuimos allí al Parque Central y me dice Estevitan, ¿sabe qué, Coqui? Siento como que
pedirle a ese zapatos, ese ilustrador de zapatos que me limpie los zapatos para aprovechar este momento para evangelizarlo. Yo le dije, adelante. Y en el rato que duró, más o menos 5 o 6 minutos, ilustrarle los zapatos a Esteban, y los otros 6 minutos ahí conmigo, ahí estuvimos hablándole, compartiendo nuestra fe a ellos. Y a lo que voy es que en el rostro se le expresaba el gozo de esas personas. Doña Carmen, que es una señora con muchísimos años todavía, increíble la motivación que ella tiene, y con los años que tiene, y no ha perdido el gozo de ese deseo de compartir su fe con otras personas que ni siquiera conocen. Hoy por hoy, damas y caballeros, la iglesia ha perdido el gozo de la salvación. La ha sustituido por la alegría. Y una alegría, repito, es pasajera, damas y caballeros. El gozo es permanente. Por algo David, cuando el profeta Natán lo confrontó después de que él pecó, él decía, ahí en el Salmo 51 aparece, si lo buscan, ahí lo encontrarán. Él decía, ¡ay! Vuélveme el gozo de mi salvación, de la salvación mía, Señor. Y él sufría, y él no quería perder ese gozo. Así muchos de nosotros tenemos que compartir la fe por medio del gozo, esa motivación que nos va a impulsar a la iglesia hoy por hoy. Damas y caballeros, este mensaje se lo quiero dar a todos ustedes con muchísimo amor, pero de una manera que los rete, de una manera en que pueda darle con una cachetada de guante blanco. Pero si hasta ahora lo que yo les he dicho no ha cambiado su forma de ser, creo que el siguiente video, que le voy a pedir a producción que lo tenga listo y me avise, el siguiente video tiene que de alguna manera moverte allí en sus entrañas. Vamos a ver el video y volvemos en un momentito nada más. ¿Qué les pareció el video? Damas y caballeros, si este video no lo conmovió a ustedes en lo más profundo de sus entrañas, yo no sé qué más poder decirle a ustedes. Yo creo que Dios a todos y cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. Y no nos va a preguntar solamente por la familia, no nos va a preguntar por el trabajo, qué hicimos cuando nadie nos veía, sino también nos va a preguntar cada vez que tuvimos la oportunidad de predicarle a alguien. No se necesita un púlpito para compartir el evangelio. Solo se necesita tener ese gozo encendido y poder compartir la fe con otros.
permítanme nada más darles unas 4 implicaciones que tiene la iglesia y el evangelismo. El evangelismo no se puede separar de la iglesia. El evangelismo está presente desde el mismo versículo de Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 personas en el aposento alto, que allí nació la iglesia. Ahí ustedes lo pueden ver en Hechos 2:1. Desde ese mismo día, allí empezó a caminar el evangelismo. Entonces son 4 implicaciones, 4 relaciones que tiene la iglesia y el evangelismo. La primera es que el evangelismo apunta hacia Dios y no a la iglesia. Repito, evangelismo apunta a Dios y no a la iglesia. Es decir, si usted ha intentado, por ejemplo, llamar a un amigo y decirle: hey, compa, viera que el domingo hay una actividad en la iglesia y hay unos muchachos pero divertidísimos, quiero presentarle a Fran y quiero presentarle a Pega, ves unos muchachos alegres, tuanis, viera esa gente que son motivación pura. Y es más, a la larga hasta podemos armar una vejenga con ellos y vamos a jugar ahí fútbol 5, qué sé yo. O si no, vamos a ir a comer ahí afuera. Pero si usted viene con esa mentalidad, damas y caballeros, eso no es evangelizar. Simplemente es como invitar a esa persona a una casa club, nada más. Por supuesto, vamos a convencer personas maravillosas, personas increíbles, por supuesto. Pero el evangelismo no se trata de una casa club. Hoy por hoy la gente se levanta temprano y llega a la iglesia, y si no han saludado a nadie ya se entristecen porque la motivación es desenfocada. No es esa lo principal. ¿Saben? Pablo dijo a los corintios lo siguiente: Cristo me ha dado el ministerio de la reconciliación y también me ha dado un mensaje de la reconciliación. Estoy parafraseando, no es que está estipulado así. O sea, Pablo sabía que Dios le había dado tanto a Pablo como a los corintios y a muchas iglesias el ministerio de la reconciliación y también el mensaje de la reconciliación. O sea, en otras palabras, él sabía que él y cualquier otro cristiano eran embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra para dar simplemente un mensaje sencillo, claro, conciso y nada complicado. El mensaje era: reconcíliense con Dios. Y Pablo fundó iglesias en Corinto, abrió iglesias en toda Asia Menor. Todo el mundo conocido en aquel entonces sabía quién era Pablo, que Pablo era el que llevaba esa carga por los perdidos, por esas almas. Y él sabía que él era un embajador que tenía que dar ese mensaje porque Dios era el que se lo había ordenado a él, así también a ti y a mí nos ha ordenado compartir o proclamar ese mensaje de la reconciliación. Hasta aquí me están siguiendo, ¿sí? Reconcíliense con Dios. No es reconcíliense con las personas. Reconcíliense con Dios. Si esa persona se reconcilia con Dios, lo demás fluye por sí sola. Ahora sí, se reconcilia con personas, con papi y mami, si tuviera algún problema y todo lo demás. Pero todo fluye a partir de que esa persona se reconcilia con Dios. Número 2, la iglesia es un resultado del evangelismo. La iglesia es el resultado del evangelismo. Damas y caballeros, quiero hacerle esta pregunta. ¿Ustedes saben cómo nació la famosísima, la hermosísima, la bellísima iglesia Fraternidad Cristiana Santa Fe? ¿Sabe cómo surgió y cómo se originó? Porque si ustedes no lo saben, damas y caballeros, ¿dónde está esa pasión por la iglesia? Ese amor por la iglesia. Pero se les voy a decir, y se lo voy a decir gratis, sin ningún costo. La iglesia de la Fraternidad Cristiana nació producto de un evangelismo. ¿Cómo? A través de una célula. El pastor y la pastora abrieron ahí las puertas de la casa y recibieron a un grupo pequeño de personas, y de ahí se fue creciendo hasta ver lo que hoy en día es la iglesia, que está en la avenida 8, calle 8, en el segundo piso. La Fraternidad Cristiana Santa Fe.
¿Por qué? Porque la iglesia es el resultado de un evangelismo. O sea, primero vimos que la esperanza del resultado del evangelismo es la reconciliación con Dios, ¿verdad? Que eso es dirección vertical. Primero, con Dios. Ahora, la conversión y la posterior integración de esto a la iglesia es un factor corporativo. O sea, eso viene ya siendo horizontal. ¿Me explico? Primero viene la reconciliación con Dios, vertical, y después viene la integración de todo miembro a la iglesia, ya eso es horizontal. El servir a los demás, el poder evangelizar, el poder traer almas a la iglesia también, a los pies de Cristo, toda esa cuestión. Vean lo maravilloso, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 1 hasta el versículo 10, ahí hablan del perdón y la reconciliación. O sea, eso es vertical con Dios. Luego viene el versículo 11 al 22 del mismo capítulo 2 de Efesios, y ahí ya presenta lo horizontal. Ya es trabajo para con los hombres. ¿Me están siguiendo aquí, hermanos y hermanas? La iglesia es el resultado del evangelismo. Cuando ya se viene la reconciliación con Dios, vertical, insisto, viene la integración hacia la iglesia, después de la conversión, y eso es lo horizontal. Número 3. El evangelismo es el trabajo de la iglesia. Cuando ya la persona es reconciliada con Dios, y cuando ya se integra a la iglesia, ya viene el primer trabajo de esa persona convertida. ¿Y cuál es? El compartir su fe con otras personas. Siempre se hablaba, y recuerdo hace muchos años atrás, de que si nosotros logramos convertir a un padre de familia, ese padre de familia traería a la esposa y traería, supongamos, una familia modelo de 3 hijos. Entonces ya se ganaba no solamente una persona, sino ya a toda la familia de 5 miembros. Imagínense también si la iglesia de hoy, si evangelizara uno a uno, si una iglesia de 10 miembros rápidamente crece a 20, y de 20 pasa a 40, y de 40 se duplica. Damas y caballeros, en los primeros capítulos de la iglesia de Hechos, vemos que la predicación estaba a cargo de los apóstoles. Ya sucedió todo eso del día del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro se levantó y empezó a predicar fervientemente acerca del mensaje de Cristo. Se convirtieron 3,000 personas, y después de ahí los apóstoles siguieron predicando. Y la otra semana los apóstoles predicando. Y la otra semana los apóstoles predicando. Pero luego llega en el versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 4 de Hechos, donde dice que la iglesia sufrió una persecución en Jerusalén y todos los cristianos se dispersaron. Y dicen, los esparcidos predicaron el evangelio donde quiera que llegaban. Está en Hechos 8:4, perdón. O sea, que una vez que te integras a la iglesia, ya tiene un trabajo que es evangelizar. Porque si nada más estamos calentando bancas, damas y caballeros, estamos perdiendo nuestro enfoque como iglesia. La iglesia de hoy, post pandemia, tiene que olvidarse de encerrarse y de encuevarse en las 4 paredes, y tiene que convertirse en una base de entrenamiento para evangelizar. Tiene que convertirse en un cuartel de guerra, donde se van a preparar personas orando, capacitando, estudiando la Biblia. Tienen que empezar a llenarse de palabra cada domingo, cada jueves, cada martes. ¿Pero para qué? Ahora sí, para compartir su fe con otras personas. Que el pastor predicó el domingo pasado acerca de Elías, y que me dijo que ¿qué haces aquí? Y yo tengo que asumir esa posición de que ¿qué hago yo aquí? No puedo quedarme encuevado como lo hizo Elías, y sino que tengo que ir a hacer el trabajo, porque el Señor mismo me dijo, largo camino me resta. Que la semana pasada, hablando sobre un ciego, y que el ciego pegaba gritos, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Y ahora sí, yo tengo que decirle, tengo que tener compasión también por las almas, como ese ciego pidió a gritos, y evangelizar. ¿Sabían que el ciego
estaba junto al camino cuando se dio cuenta que pasaba Jesús. Al final de esa historia decía que estaba en el camino. Y damas y caballeros, yo no creo que él estaba simplemente con unas palomitas o con un refresco ahí haciéndose loco nada más. Yo creo que él estaba en el camino haciendo obra evangelística. Primero empezó junto al camino como espectador, ahora estaba en el camino siendo partícipe. Número 4, iglesia, fraternidad cristiana, Santa Fe. La iglesia es una apologética en el evangelismo. ¿Qué quiero decir con esto, la apologética? Por un lado, la permanencia de la iglesia a hoy en día, aún 2000 años después de todos esos sucesos de Pentecostés, ha permanecido. Y eso es una clara prueba de que el mandato de Dios en Mateo 28:19 sigue vigente al día de hoy. No estamos hablando de posiciones como pastores, como músicos, como miembros de artes, etcétera. No, estamos hablando de hacer labor evangelística. Y la iglesia de hoy tiene que resurgir. No estoy hablando que tiene que abrir más iglesias. Tiene que resurgir de las cenizas y poder predicar valientemente la palabra del Señor. Y no podemos quedarnos atrás, como dice aquí el mensaje. El otro punto, que además hablaba de la permanencia de la iglesia, la presencia de la iglesia, por otro lado, nos convertimos en una nueva humanidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está a Cristo, nueva criatura es. Eso me gusta más usar en la versión internacional que dice nueva creación, una nueva transformación, una nueva regeneración a través del Espíritu Santo. Y eso, damas y caballeros, es nuestra cartelera, nuestro fundamento, nuestra tarjeta de presentación al mundo, para que se vuelva más atractivo a ellos buscar al Señor, porque van a decir, wow, esa persona tiene algo, yo no sé, tiene como esa energía, esa aura, esa, no sé, tiene algo, un no sé qué. Y cuando vean que hay una nueva creación en esa persona, se va a convertir en un atractivo para la humanidad, para aquellos que están perdidos todavía. Hay que trabajar en ofrecer una cultura de contraste para las culturas del mundo. Ir a contracorriente, ir a contracultura. Que por allá hay un grupo que apoya el aborto, aquí estamos apoyando la vida. Que por aquí viene la ideología de género, aquí estamos a la vanguardia como conservadores, como amantes de la familia. Tenemos que ofrecer una cultura de contrastes y por esta razón tenemos que establecer primero una cultura de evangelio, y estoy hablando específicamente de compartir tu fe con otros. ¿Cómo van a escuchar el mensaje de salvación si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo, y no hay quien vaya por ellos. Ya para terminar, quiero que volvamos a la palabra allí donde nos quedamos en Apocalipsis 2. Nos quedamos en el versículo 4, en aquel pero, ¿se acuerda? Ese pero horrible que no queremos escuchar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora viene en el versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, ojo, ¿verdad? Las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Damas y caballeros, lo que está diciendo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice acá. Serán dejados atrás. Yo no sé ustedes, damas y caballeros, pero yo no quiero quedarme atrás. Yo tengo mucho tiempo que ofrecerle al Padre. Tenemos que hablar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Diego. Diego es un señor de allá de San Mateo, donde fui a pasear en casa de mi mamá. Y mientras esperaba ahí el bus, sentía en mi corazón ardiente hablarle a Diego. Digo, Diego, ¿usted cree que hay vida después de la muerte? Me dice, no. ¿Por qué?
porque yo creo que la vida es esta. Ay, papito, digo yo. Y uno sabe lo que se va a perder, lo que hay del otro lado de la muerte. Le digo yo, y empiezo a hablarle la palabra del Señor. Y le digo yo, Diego, me dice Diego, se me acaba la batería, necesito irme a la casa para conectarme, papito, pero yo lo que no quiero es que se le acabe la batería de tu corazón. Y digo esto, no para echarme flores, damas y caballeros, sino para recordarles que el tiempo apremia. Yo siempre abogo, y a veces hasta con cierta molestia, cuando veo artículos que describen la palabra infierno con I minúscula, porque el infierno debe escribirse con I mayúscula, porque es un lugar que existe. Así como usted escribe San José con mayúscula, infierno tiene que escribirse con mayúscula, porque el infierno es una realidad, damas y caballeros. Y adivine a quién le encargó al Padre rescatar a esas personas, o por lo menos, mejor dicho, predicar el mensaje del rescate hecho por Jesús a todas esas personas. Te lo encargó a ti y te lo encargó a mí. Hoy por hoy termino con esto diciendo las palabras que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y damas y caballeros, no voy a servirle al Señor dentro de las cuatro paredes. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche especial. Gracias, Señor, por esta transmisión en esta noche. Hoy por hoy, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Un mensaje que ya se está volviendo, Señor, viejo, Señor, y hasta cansino. Pero es un mensaje, Señor, que viene del corazón tuyo. Espíritu Santo, quiero que remueva en el interior de aquellas personas que están despertando por ese gozo que le ha sido manifestado a través de la salvación de Jesucristo, y que no pierdan ese gozo para que les sirva como motivación para hablarles a otras personas, que sea esa gasolina para poder compartir su fe a otros, que no podemos perder más tiempo, Señor. Yo y mi casa, Señor, te serviremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, Coqui, por esa maravillosa palabra. Definitivamente que el Señor ha tocado los corazones. Bueno, a mí me ha tocado mucho. Yo no sé a ustedes, si ustedes se encuentran ahí en su casa, pero definitivamente el Señor es bueno, amén. Para siempre es su misericordia. El Señor ha sido un Dios grande con nosotros. Yo le pido que oremos, por favor, para que el Señor de verdad nos dé esa necesidad de salir de esas cuatro paredes, de salir adelante, de predicar la palabra sin miedo, sin restricción, hacer su perfecta voluntad. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche, Señor, que hemos vivido. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, un Dios santo, Señor. Gracias por la palabra que has traído hoy en esta noche, Señor. Gracias por haber usado a nuestro amigo, hermano Coqui, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra que Él ha traído hoy, Señor, ha quedado en nuestro corazón, ha quedado en nuestra mente, en nuestra vida, Señor. Hoy queremos, Señor, salir. Hoy queremos mostrarnos, Señor. Hoy queremos ser esa luz que alumbra, Señor. Hoy queremos ser esa luz que va, Señor, hacia adelante, Señor. Queremos ser esa punta de lanza que va abriendo camino, que va, Señor, sin ningún miedo. Gracias porque confiamos en ti. Perdona, Señor. Perdona cuando nos hemos quedado callados. Perdona cuando nos hemos hecho para atrás. Hoy queremos, Señor, lavarnos la cara, levantarnos, sacudirnos el polvo, Señor, y seguir adelante, Señor, confiados en ti y en tus promesas. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén.